Queridas, queridos, ¿cómo se llama? El porvenir de una ilusión, capítulo número 5. Eh, Estamos en el volumen 21 de la obra completa del doctor Sigmund Freud, edición Amorortu, Standard Edition. Las siguientes serán palabras de Sigmund Freud. Retomemos ahora los hilos de nuestra indagación. ¿Cuál es entonces el significado psicológico de las representaciones religiosas? ¿Dentro de qué categoría podemos clasificarlas? Para tener una idea más precisa de estas preguntas, al menos les sugiero los dos capítulos pasados y si pueden, si quieren, tótem y tabú que les dejo en la descripción. Dice Freud, no es fácil responder de primera intención a esta pregunta, ¿ok? Tras rechazar diversas formulaciones, nos atendremos a esta, nos vamos a sujetar a esto. Son enseñanzas, enunciados sobre hechos y constelaciones de la realidad exterior o interior, que comunican algo que uno mismo no ha descubierto y demandan creencia. Puesto que nos dan información, las representaciones religiosas, sobre lo que más nos importa e interesa en la vida, se les tiene muy alto aprecio, muy alta estima. Ajá. Quien no sabe nada de ellas es harto ignorante. Quien las ha recibido en su saber puede considerarse muy enriquecido. Desde luego, hay muchas de tales enseñanzas acerca de las cosas más variadas en este mundo. Cada clase escolar rebosa de ellas. Escojamos la de geografía. Nos dicen que Constanza está situada en Bodens. No sé qué es Bodens. A ver, asterisco. El nombre alemán del lago de Constanza. Ah, miren. Continúa el texto. Una canción de estudiantes agrega, quien no lo crea, que vaya y lo vea. Por azar yo estuve ahí y pude confirmar que la bella ciudad está emplazada en el valle de un ancho curso de agua que todos los habitantes de las cercanías llaman Bodens. Ahora, yo también estoy plenamente convencido de la corrección de ese enunciado geográfico. Esto me trae a la memoria otra vivencia muy curiosa. Siendo ya un hombre maduro, visité por primera vez la colina de la Acrópolis de Atenas. Me encontraba entre las ruinas del pueblo, perdón, me encontraba entre las ruinas del templo, la mirada perdida en el mar azul. En mi embeleso se mezclaba un sentimiento de asombro que me surgió esta interpretación. Entonces, todo es efectivamente tal cual lo aprendimos en la escuela. Cuán superficial y débil debió ser en aquel tiempo mi creencia en la verdad objetiva de lo escuchado, puesto que ahora me asombra tanto. Pero no quiero destacar demasiado el valor de esta vivencia. Mi asombro es susceptible de otra explicación, que en ese momento no se me ocurrió. Ella es de naturaleza enteramente subjetiva, interna, personal, y tiene que ver con la particularidad del lugar. Recordemos la Acrópolis de Atenas. Ajá. Vamos a ver. Al respecto, nota pie de página número 1, nos dice el traductor. Miren, este episodio tuvo lugar en 1904, cuando Freud contaba cerca de 50 años. Lo escribió con sumo detalle en una carta abierta a Roman Roland, escrita casi 10 años después de la presente obra. Em, Creo que la carta a Roman Roland está más adelante, 1936, porque ya leímos en el tomo, en el volumen pasado, una carta a Roman Roland, ajá, un poeta, si mal no recuerdo, en tiempos de Freud, muy apreciado por Freud. Pero aquí también me llama la atención, 1904, más o menos 25 años antes de estar escribiendo este texto, más o menos. Y si en aquellos tiempos tenía 50 años,
Para el momento de estar escribiendo esto que estamos leyendo, tenía alrededor de 75 años Sigmund Freud. Ajá, más o menos. Entonces, si contaba para 1904 con 50 años, más o menos, escribió la interpretación de los sueños alrededor de los 45, más o menos. Vamos a regresar al texto. Les recuerdo que terminando, y de hecho también por eso tengo harta prisa por terminar, no solo este texto, sino toda la obra de Freud, empezamos con su biografía, la biografía oficial, y a ver si encuentro otros textos biográficos. Dice el texto. Todas esas enseñanzas, pues, demandan creencia para sus contenidos, pero no sin fundamentar su pretensión. Se presentan como el resultado compendiado, es decir, reunido a lo largo de un proceso de pensamiento que se basa en la observación, pero sin duda también en el razonamiento. Señalan el camino a quien tenga el propósito de rehacer por sí mismo ese proceso, en vez de aceptar su resultado. Es decir, aquí Freud está contrastando la enseñanza académica de la enseñanza religiosa. Ajá, ahorita vamos a ver. Además, quien proclame la enseñanza consignará en dónde obtuvo el conocimiento, toda vez que, como en el caso de los enunciados geográficos, no sea evidente por sí mismo. Por ejemplo, la Tierra tiene la forma de una esfera. Como prueba de ello se citan el experimento del péndulo de Foucault. No es Michel Foucault, es otro Foucault. El modo en que se comporta el horizonte, la posibilidad de circunnavegar la Tierra. Y, queridos, queridas, esto fue escrito en alrededor del año 1929, más o menos. ¿Qué diría el doctor Freud si escuchara al día de hoy, 2024, a los terraplanistas? Que a ver, terraplanistas, ¿por qué no hay evidencia documental, fotográfica, videos? ¿Por qué no van y graban ustedes el borde de la Tierra? ¿Por qué? Hablando del terraplanismo. Ajá. Pero, y por supuesto, estas comprobaciones lógicas, digamos, eh, marcan ¿cómo decirlo? Un fenómeno muy curioso que vivimos en nuestra época, 2024. Y aquí, más allá de los terraplanistas, son estos aparatitos, queridas y queridos. La gente no es una cuestión de buscar saberes, es de imponer creencias. Y también la ciencia se puede convertir en una creencia. Eso es un fenómeno harto interesante del cual escribo, porque escribo también sobre ciencia, escribo, digamos, sobre no tanto una pedagogía, sino más bien un análisis, un psicoanálisis de la ciencia. Ahorita no diré más, tengo que regresar al texto porque también quiero dedicarme a otras cosas el día de hoy. Y puesto que, como bien lo ven todos los participantes, es impracticable enviar a cada escolar, es decir, a cada estudiante de la academia, a un viaje de circunvalación. Es decir, yo digo que la Tierra es redonda, pero si quieres, ve. Pero no solo tienes que ir tú, tienen que acompañarte todos tus compañeritos y compañeritas. ¿Cómo? ¿Cómo hacer eso? Uno se limita a hacer que las doctrinas de la escuela se acepten bajo palabra. Y fíjense, estas palabras, doctrinas de la escuela. Ajá. Bajo palabra de la autoridad. Y sigue siendo una transmisión académica. Continuamos. Pero sabe que el camino para obtener el convencimiento personal permanece abierto. Es decir, terraplanistas, aquí hay evidencia. O si ustedes dicen esta evidencia no basta, compruébenlo. Una foto, un video de aquí termina la Tierra y ya no hay más allá. Ya no podemos seguir derecho porque hay un abismo que no se puede rodear. Regresamos al texto. Intentemos medir por el mismo rasero las enseñanzas religiosas.
Si preguntamos en qué se funda la pretensión de que se las crea, recibimos tres respuestas que se encuentran en asombrosa discordancia recíproca. Yo casi no uso esta palabra, queridas, queridos. Discordancia, permítanme. Discordancia. Un segundito. Discordancia tiene varios significados. Uno, falta de acuerdo, armonía o conjunción entre varios elementos. Una separación, Por entonces. ejemplo, a pesar de nuestras discordancias, Adolfo y yo siempre hemos sabido conservar la amistad. Diferencias. 2, falta de correspondencia o armonía entre los sonidos. Por ejemplo, Ya, dejémoslo así. Diferencias. Ajá. Tres respuestas en asombrosa separación, oposición recíproca. Es decir, estas tres respuestas podrían parecer que se oponen entre ellas mismas. En primer lugar, dice Freud, merecen fe porque ya nuestros antepasados creyeron en ella. En segundo, poseemos pruebas que justamente nos son transmitidas desde esa época antigua. Y en tercero, está completamente prohibido cuestionar tales dogmas. Queridas, queridos, aquí no pienso hacer este comentario, digamos, antisemítico, pero esto viene, digamos, de un individuo con una fuerte tradición cultural, una fuerte tradición religiosa. Ajá. No que Freud haya sido un judío practicante, no, pero Freud sin judaísmo no era Freud. Ajá. Yo, sin esta historia de México, una historia influida por conquistas ideológicas, no sería yo. Ajá. No que yo diga eso que escribió está mal. No, 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 no. De hecho, tiene todo el sentido para un judío. Ujú. Nuestros antepasados. Y luego yo con mis apellidos. Hernán Cortés fue un conquistador español que vino a México, entre otras cosas, a hacer fortuna a través de sus logros militares, logra un gran reconocimiento mundial. Hernán Cortés, mi primer apellido es Cortés, el segundo Cervantes, otro apellido militar, pero con tradiciones literarias. Ajá. Cortés Cervantes. Entonces, mi piel no sería del tono si Cortés no hubiera tenido y preferido a su mujer mexicana en vez de su mujer española. Busquen historia de Hernán Cortés. No, este no es un canal, digamos, de historia, pero no podemos hacer psicoanálisis sin historia. No podemos tener conocimiento de nuestros objetos de estudios sin el interés de la historia de nuestro objeto de estudio. Ajá. Entonces, ahorita hablando de esto me parece fascinante. Ajá. Esto, sin duda, podríamos decir, es el núcleo del judaísmo, los antepasados. Ajá. Tenemos, si fuéramos judíos, una historia judaica, una historia, una herencia riquísima. Yo no soy judío, tampoco católico. Yo no practico ninguna religión, a pesar de que en mi país, justamente por la llegada de los españoles, adoptamos el catolicismo, entre comillas. Porque parte de ser mexicano es aprender a decir que sí a una autoridad eclesiástica y hacer lo que queramos por nuestro lado. Eclesiástica. Martín Cortés, hijo de Hernán Cortés y su mujer mexicana, hasta donde recuerdo, este dato podría ser, ¿cómo decirlo? Podría estar equivocado.
no solo fue excomulgado, sino fue también perseguido por la Inquisición española. No, no recuerdo el fin de Martín Cortés, pero forma parte no solo de mi historia cultural, social, sino también familiar. Grandes pasiones, grandes guerreros. Y eso solo hablando de los españoles, porque también mi sangre mexicana sería un buen motivo de investigación. Antepasados, mis antepasados, no puedo decir que eran muy católicos, tampoco puedo decir que eran muy religiosos en las religiones prehispánicas, pero dábamos batalla, queridas y queridos. Eh, Hablando de los antepasados de Freud, por supuesto, lo veremos cuando veamos su biografía, seguramente, no solo sus padres, sino me llama la atención qué ancestros judíos, qué rama, de qué, puedo pensarlo, ¿no? De qué tribu descendía la familia de Freud, de qué tribu judía. Y ahorita puede ser que esté yo hablando disparates, puede ser que yo esté, digamos, tratando de abordar una historia reciente del judaísmo y reciente a través de Freud, 1929, a partir de mis estudios bíblicos, digámoslo así, mis aproximaciones a la historia de la Biblia. Ahorita, en cuanto a lo que está diciendo Freud, tiene razón desde un punto de vista particular. Ajá. No equivocado, es simplemente una perspectiva muy rica, de hecho. Antepasados creyeron. Estos antepasados, dice Freud, nos dieron pruebas. Ellos dieron pruebas. Y, en tercer lugar, no vamos a criticar, cuestionar tales creencias de los antepasados. ¿Por qué? Porque cuestionar a los antepasados no es cualquier cosa, al menos no en el sentido de la religión judía. Ujú. Continuamos. En otros tiempos, semejante osadía aparejaba severísimos castigos, el cuestionar los dogmas de la antigüedad. Y todavía hoy la sociedad no ve con buenos ojos que se la renueve. Este tercer punto tiene que suscitarnos por fuerza los más serios reparos. Antes de continuar, queridas, queridos, les enseñé este librito que estoy leyendo. Este libro que tengo entre mi colección, Las controversias Anna Freud, Melanie Klein, 1941-1945. Por lo que ven, es un libro pequeñito, chiquito el pequeño. Son como 800 páginas, solo de discusiones entre Anna Freud y Melanie Klein. Pero algo asombroso, fundamental también de la historia del psicoanálisis, es el impacto de la cultura judía hebraica de Sigmund Freud en el seno de la comunidad científica de analistas. Este comentario no pretende ser antisemítico, no, pero lo señalo, la cultura hebraica, la religión, la sociedad judía, consta de, ¿cómo decirlo? Un enorme suelo fértil de pensamiento crítico, una forma específica, ni buena ni mala, simplemente particular, de construir y sostener el lazo social. Ajá. De hecho, lo que estoy leyendo
Estas diferencias, Melanie Klein, Anna Freud, que fueron, digamos, parteaguas en la historia del psicoanálisis antes de Jacques Lacan justamente se inserta en esa diferencia. Se da justamente porque el grupo Anna Freud tiene una fuerte influencia judía. Fuerte. Melanie Klein no practicaba ninguna religión, tampoco Melanie Klein, pero sí viene de una sociedad británica, principalmente protestante. Es decir, se, pensamiento cristiano separado del catolicismo romano. Y voy a seguir investigando, no llevo ni la mitad de este pequeñito libro, pero ¿qué papel juega ahí la identidad de grupos? Y eso es importantísimo también, no solo, digamos, para la forma del psicoanálisis al día de hoy, sino para rastrear, para estudiar, investigar las condiciones ideológicas que también no solo giran en torno a la formación del pensamiento científico, no solo limitándome al psicoanálisis, sino también que no solo orbita, digámoslo así, no solo orbita la religión a la ciencia, sino también le da forma. Puede ser que este dicho mío no sea muy entendible. Lo que quiero decir es, aún el pensamiento científico, aún, digámoslo así, los dogmas científicos pueden ser usados para cancelar, para negar la posibilidad de la ciencia. Y esto tiene un sentido. Al final, la ciencia es un cuestionamiento permanente sobre el objeto de estudio. Permanente. Buscar y buscar y buscar. Teoría de cuerdas, etcétera, etcétera, etcétera. Y solo sobre la materia. Hablando de la física. Lo inconsciente, Freud, Lacan, bla, 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 bla. Por ejemplo. Mientras que, de ser estrictos, el eterno cuestionamiento acerca de la naturaleza del objeto de estudio no es algo práctico. No permite hacer nada. Ahora sí dejo hasta aquí mi comentario. Hay que estudiar, queridas, queridos, hay que saber, porque también presumir de ciencia es presumir de una cierta inutilidad para entrar a este eterno cuestionamiento y una eterna necesidad de aclarar siempre, plantear más preguntas. Regresamos al texto. Entonces, este tercer punto tiene que suscitarnos por fuerza más reparos. Me regreso tantito. Tercer punto. Está completamente prohibido cuestionar los dogmas del pasado que los antepasados nos probaron. Ajá. Nos transmitieron esa creencia y ellos lo probaron. Ajá. Ahora bien, una prohibición tal no puede tener otra motivación que esta. La sociedad conoce muy bien la fragilidad de los títulos que demanda para sus doctrinas religiosas. Esto sí también aplica no solo al pensamiento judío, sino también al pensamiento católico y cristiano. Digámoslo así, la cristiandad. Ujú. En cuanto nos ponemos a cuestionar los dogmas no aguantan, se caen. Dice Freud, si fuera de otro modo, se apresuraría a ofrecer el material requerido a todo el que quisiese convencerse por sí mismo. Por eso, con una desconfianza difícil de acallar, pasaremos a examinar los otros dos argumentos. Debemos creer porque nuestros antepasados lo hicieron. Bueno, ok. Pero ellos eran mucho más ignorantes que nosotros y creían en cosas que a nosotros nos resulta imposible admitir hoy. Recordemos, texto de 1929. Y por supuesto, recordemos también que Freud, a pesar de tener una transmisión judía católica también, porque
hasta donde recuerdo su niñera, no su mamá, pero una persona muy importante, una cuidadora en la vida de Freud, siendo Freud un niño, era una católica devota. Ujú. Entonces, este pensamiento también fue transmitido a Freud directamente. Y a pesar de tener ese bagaje cultural y religioso, él no se hizo ni judío practicante ni un creyente confeso. Es decir, nunca dijo, es que yo creo en Dios. No, 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 no. No se va por ahí. Y tampoco es una condena a toda persona que dice yo creo en Dios. Ajá. Creer o no creer, digamos, es algo que al menos hasta antes de este texto permanecía como indiferente. No es la creencia una condición de gente menos, de ninguna manera. De hecho, uno de los amigos más cercanos a Freud, no me acuerdo su nombre, seguramente lo voy a recordar en el curso de esta lectura, era un pastor protestante, un pastor cristiano, Oscar Pfister. Regresamos al texto. Pfister se escribe, Oscar Pfister, Pfister. Entonces, dice Freud, pero es que ya no creemos porque pues vivimos otras cosas. Ajá. Se insinúa la posibilidad de que las doctrinas religiosas fueran también de esa índole. Las pruebas que nos han legado se consignan en escrituras que a su vez presentan todos los caracteres de lo dudoso. Son contradictorias. Han sido retocadas, falseadas, manipuladas cuando refieren testimonios acerca de hechos. No aportan testimonio alguno sobre ellas mismas. Y de nada vale aseverar que su propio texto o aún solo su contenido provienen de una revelación divina. En efecto, tal aseveración es ya una pieza de las doctrinas que debería indagarse en cuanto a su credibilidad, y ningún enunciado puede probarse a sí mismo. Si llegamos a este curioso resultado, justamente las comunicaciones de nuestro patrimonio cultural que podrían tener para nosotros el máximo valor, pues su misión es esclarecernos los enigmas del universo y reconciliarnos con las penas de la vida. Justamente ellas, decimos, no pueden aducir sino los más débiles testimonios en su favor. Bello. No podríamos resolvernos a admitir ni siquiera un hecho tan indiferente como el de que la ballena pare crías en lugar de poner huevos, si no fuera susceptible de mejor demostración. Ese estado de cosas constituye en sí mismo un problema psicológico muy notable. Y que nadie piense que las anteriores puntualizaciones acerca del carácter indemostrable de las doctrinas religiosas contienen algo nuevo. Es verdad, no hay nada nuevo de lo que ha dicho el doctor Freud. Lo he expuesto bellamente, eso sí. En todo tiempo se lo notó, aún en el de los lejanos antepasados que nos legaron o nos dejaron esa herencia. Es probable que muchos de ellos alimentaran la misma duda que nosotros, pero se encontraban bajo una presión tan intensa que no habrían osado, no se habrían atrevido a manifestarla, su duda, exteriorizarla, dice el texto. Continuamos. Y desde entonces, innumerables individuos se han torturado con la misma duda, que querían sofocar porque se consideraban obligados a creer. Muchos intelectos brillantes naufragaron en este conflicto y muchos caracteres resultaron dañados por los compromisos en que buscaban una salida. Si todas las pruebas que se aducen o señalan en favor de la credibilidad de las enseñanzas religiosas provienen del pasado, es natural que se escruten el presente, sobre el cual es más fácil formular juicios para ver si puede ofrecernos alguna prueba de esa índole. Si de tal suerte se consiguiera dejar a salvo dudas, aunque solo fuera una pieza del sistema religioso, el todo ganaría extraordinariamente en cuanto a credibilidad. En este punto se sitúa la actividad de los espiritistas.
que están convencidos de la perduración del alma individual y pretenden demostrarnos concluyentemente este punto de la doctrina religiosa. Investigan sobre espiritismo. No solo curiosidad, ciencia. Hay que saber. Por desdicha, no consiguen refutar que las apariciones y manifestaciones de sus espíritus no son más que productos de su propia actividad anímica, inconsciente, pero han convocado a los espíritus de los grandes hombres, de los pensadores más destacados, pero todas las manifestaciones y noticias que de ellos recibieron fueron unas majaderías tales, unas vaciedades tan irremediables, que lo único que puede hallarse de creíble ahí es la impresión de que es la impresión, perdón, es la aptitud de los espíritus para adaptarse al círculo de personas que los conjuran. Ahora es preciso considerar dos intentos que impresionan. Aquí, queridas, queridos, antes de avanzar, les diré, yo no creo como tal en el espiritismo, pero dentro de mi clínica ocurrió un caso muy particular. Es el caso de un paciente, paciente que ya cuando yo atiendo está avanzado en años, pero que dentro del análisis menciona el fallecimiento a temprana edad de su hijo. El paciente, este caballero, eh, no en el análisis, no conmigo, sino durante el curso de su análisis, descubre justamente prácticas espiritistas. Y me cuenta una situación muy curiosa que a mí me despertó duda. El paciente dice que esta práctica espiritista a la cual él fue incrédulo, le aportó una prueba que lo quebró emocionalmente. En la sesión espiritista, mi paciente pide hablar con su hijo fallecido. Su hijo falleció a la edad de 3 4 años, muy pequeño. Ya hablaba. Pero cuando el paciente establece el contacto con el hijo en la sesión espiritista para el 2024, este paciente dice que se quebró cuando el espiritista le dijo exactamente las mismas palabras que él le dijo a su hijo antes de que el hijo falleciera en un accidente. Tú me dijiste que íbamos a tomar lechita. Y en ese momento el paciente llora y me lo contó él después. Esto a mí me dejó, "Mm, qué interesante. Nunca he participado yo de una sesión espiritista. Tampoco tengo la oportunidad, les soy sincero. Yo no conozco de esta clase de experiencias, pero no solo Freud está hablando sobre espiritismo, hay, digamos, también una relación muy cercana y de hecho, entre ahorita Freud se acerca a los espiritistas, las sesiones espiritistas, con una posición muy, digamos, incrédula, muy estricta, como muy, ya usé la palabra para describirme a mí, eh, como muy crítico. ¿Cómo se dice que no cree? ¿Cómo se dice a alguien que no cree? Vaya, no cree en ellas. Ajá. Y las explica. Es que no puede ser que los espíritus siempre hablen conforme las personas que están ahí. Para qué clase de inteligencia tienen esos espíritus, ¿no? Y lo que puedo entender aquí es que Freud, digamos, está señalando su incredulidad de las sesiones espiritistas. Yo también podría decir, yo no creo, porque yo no he participado en ninguna de ellas. Pero lo curioso es, si yo llegara a participar, ¿hasta qué punto yo estoy transmitiendo señales para que se manifiesten con esas finuras, no sé, con esos detalles, me pregunto yo. Ahora sí, pasada esta anécdota, le repito, no lo viví yo,
Me lo platicó un paciente durante el curso de un análisis, pero me llamó mucho la atención. Exactamente las mismas palabras. Tal vez es lo que el paciente quería creer, pero al fin y al cabo terminó siendo un creyente fervoroso de esta clase de experiencias, ¿no? Entonces, continuamos. Ahora es preciso considerar dos intentos que impresionan como un empeño convulsivo por escapar a este problema. Uno, de naturaleza violenta, es antiguo. El otro, sutil y moderno. El primero es el credo, creer hasta el absurdo. Credo que absurdum. Lo creo porque es absurdo. Miren, pero tiene sentido. Sentencia que se atribuye a Tertuliano. Es decir, permítame. Oye, oye. Lo creo porque es absurdo y puesto que es absurdo necesito creer en eso. Ajá. Es decir, el propósito de la creencia es ir más allá de la lógica, una lógica cotidiana. Ajá. Entonces, lo creo porque es absurdo del padre de la iglesia. Es uno violento. El primer intento que, por escapar, perdón, del problema mencionado. Ajá. Esto de que no debemos cuestionar. Dice el texto, quiere significar que las doctrinas religiosas se sustraen de las exigencias de la razón, están por encima de ella. Eso es cierto, y eso se aplica más allá del judaísmo. Es preciso sentir interiormente su verdad. No hace falta aprenderlas mediante conceptos. Ahora bien, ese credo tiene interés, pero solo como confesión personal. Para ser fallo inapelable le falta fuerza obligatoria. ¿Acaso estaré obligado a creer en en cualquier absurdo? Pues no. Y si no es así, ¿por qué justamente en este? Buen punto. No hay instancia alguna que se encuentre por encima de la razón. Si la verdad de las doctrinas religiosas depende de una vivencia interior que la atestigua, como mi paciente, ¿qué hacer con los numerosos seres humanos que nunca han tenido una vivencia tan rara? Buen punto. Cabe exigir a todos los hombres que empleen las dotes de la razón que poseen, pero no puede erigirse una obligación universalmente válida sobre un motivo que solo existe en poquísimos. Es que, bueno, creo que era una cita de los expedientes secretos X. Quiero creer. Creo que ya me adelanté al texto, queridas, queridos, pero no pude evitar hacer esta asociación. Decía el agente Mulder, que era un personaje ficticio de una serie de hace muchos años, Expedientes Secretos X, de The X-Files, en el cual este agente, si mal no recuerdo, era del FBI, la CIA, no me acuerdo, pero era un fanático de lo paranormal, de lo extraño, digámoslo así. Y esta frase era, quiero creer, porque el agente Mulder y Scully era la escéptico. Eh, es, Mulder era, cada que encontraban o cada que se enfrentaban a un caso, buscaba la explicación más extraña, incluyendo, por supuesto, fantasmas, extraterrestres, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero creer, decía Mulder. Dice el texto, admitimos que alguien, en virtud de un éxtasis que lo conmovió profundamente, como mi paciente, haya adquirido el absoluto convencimiento de la realidad objetiva de las doctrinas religiosas. Bien, pero ¿qué significa esto para otro? Pues nada. El segundo intento es el de la filosofía del como si. Miren, un intento más sutil y moderno. Ujú. Como si.
señala que en nuestra actividad de pensamiento abundan los supuestos cuyo carácter infundado y aún absurdo discernimos claramente. Se les llama ficciones, pero por múltiples motivos prácticos tenemos que comportarnos como si creyéramos en ellas. Esto me parece interesante. Esto es válido para las doctrinas religiosas a causa de su incomparable importancia para la conservación de la sociedad humana. A ver, queridas, queridos, espíritus, iba a decir iluminados, no, 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 ilustrados, espíritus positivistas, queridas y queridos, busquen historia de la ilustración, no es un asunto, bueno, se le llama ilustración, digamos, al periodo en el cual se destaca el uso de la razón y culmina, al menos en mi criterio, en la formación de la sociología y de la filosofía positivista de manos de, no es Hume, no es David Hume, es, se llama, lo nombro a cada rato, se me olvidó, positivismo filosófico. Ándale, se me olvidó el nombre, pero aquí Freud tampoco está diciendo hay que hacernos católicos, hay que hacernos judíos, hay que practicar una religión. No. ¿Cómo se llamaba ese filósofo? Positivismo filosófico. Se me olvidó. En fin, las doctrinas religiosas, incomparable importancia para la conservación de la sociedad humana. ¿Qué doctrinas? Dice Freud, básicamente todas. Básicamente. No estamos hablando de judaísmo, catolicismo, protestantismo, chamanismo. No estamos hablando aquí de religiones prehispánicas en México, el palo mayombe, etcétera, etcétera, etcétera. Todas. Orden. Ahorita me limito a leer la nota a pie de página número 2. Espero no cometer una injusticia, y estas son palabras de Freud, si adjudico a los filósofos del como sí una opinión que tampoco es ajena a otros pensadores. Entre comillas, incluimos en el círculo de la ficción no solo operaciones teóricas indiferentes, sino productos conceptuales excogitados, es decir, pensados, por los hombres más nobles, que la parte más noble de la humanidad mantiene en su corazón y no puede arrancarse. Ni pretendemos hacerlo. Como ficción práctica, dejamos subsistir todo eso. Como verdad teórica, muere ahí mismo. Véase Weichinger, no sé quién es, pero lo dejamos de tarea, ¿vale? Regresamos al texto. Semejante argumentación no dista mucho del creo porque es absurdo, pero opino que el reclamo del como sí es de tal índole que solo un filósofo puede postularlo. Doctor Freud, ya no sé qué pensar entre usted y la filosofía. Como que la quiere y la odia usted. Dice el texto, quien no esté influido en su pensamiento por los artilugios de la filosofía, nunca podrá aceptarlo. Como usted, doctor, para él queda todo dicho con la admisión del carácter absurdo, perdón, contrario a la razón. Es imposible moverlo a que renuncie, nada menos que en el tratamiento de sus intereses más importantes, a las certezas que suele pedir en todas sus actividades habituales. Me acuerdo de uno de mis hijos que se distinguió desde muy temprano por una particular insistencia en lo fáctico, positivo, no positivismo, positivo. Realmente no entiendo tampoco este positivo, pero así dice. En lo práctico lo entiendo.
Toda vez que se relataban a los niños un cuento que escuchaban con recogimiento, él venía y preguntaba, ¿es una historia verdadera? Habiéndosele respondido que no, se alejaba con ademán de menosprecio. Mm. Es de esperar que pronto los seres humanos adopten parecido comportamiento frente a los cuentos religiosos, a despecho de la recomendación del como sí. Mas por ahora siguen comportándose de muy otra manera. Y en épocas pasadas, las representaciones religiosas ejercieron el más intenso influjo sobre la humanidad, a pesar de su indiscutible falta de evidencia. He ahí un nuevo problema psicológico. Es preciso preguntar, ¿en dónde radica la fuerza interna de estas doctrinas? ¿A qué circunstancias deben su eficacia independiente de la aceptación racional? Ah, queridas, queridos. Vamos a dejar el texto hasta aquí. Es que en estos momentos quiero regresar a leer mi libro. Es que sin duda, en esto coincidimos yo y Freud. ¿Ustedes creen que la religión ya se detuvo? Me llama mucho la atención la influencia de estos aparatitos en nuestra vida. No es un iPhone, a mí no me gusta el iPhone, no me convence. Pero eh, teléfonos celulares, ¿qué caracteriza a una religión? ¿Qué caracteriza a una doctrina religiosa? Pienso yo, puede ser, digamos, por mi propia forma de ser, que estos aparatitos vinieron a romper la forma en la cual vivíamos la religión. Permitieron una perspectiva de vida mucho más amplia. Y para sostenerse en un dogma, en una doctrina religiosa, hace falta una visión muy limitada. Ajá. Sin embargo, los fenómenos sociales que ocurren en las redes sociales, o bien los fenómenos de comunicación, el yo te ataco y tú me atacas, también ayuda a polarizar y hasta cierto punto preparar para un adoctrinamiento entre ambos polos de opinión. Voy a dejar mi comentario hasta aquí. Preguntémonos también la relación entre política y religión. Ahora sí, finalizo esta lectura. Me voy a descansar porque vengo de un día de trabajo. Nos vemos para la lectura del capítulo 6 de No es pueden los Legos ejercer el análisis. El porvenir de una ilusión. Bye, chicas, chicos.